4 de octubre. Octubre, mes de otoño, mes donde todo cambia, mes donde comienza a haber una evolución de colores. Y una evolución de colores, bueno, yo estoy vestida de otoño, pero con colores muy primaverales, porque justamente hoy, en Ser Mamá es de Madre, vamos a conversar con Dianelis Brito. Y Dianelis Brito es esa persona que cuando tú conversas, cuando la ves, sientes que hay tanta frescura, tanto color, tanto aire fresco que emana su personalidad, que yo decía, hoy tengo que ponerme colores vivos, colores que transmitan lo mismo que ella me transmite a mí y que ella me transmitía también cuando yo era una niña y llegaba a las 8 de la noche y veía a mi abuela, a mi tía, a mi mamá encender la televisión y ver aquella novela, que yo veía a aquella mujer de mirada azul y decía, Dios mío, cómo se parece a las princesas que leo en los cuentos. Pero esta princesa, esta vez era cubana. Y yo nunca soñé con ser actriz, yo nunca tuve en mi mente ser actriz, pero sí tenía claro algo, que yo iba algún día a poder conversar con esa mujer que todo el pueblo de Cuba la ama, que todo el pueblo de Cuba la adora, que porque se haya ido no significa que la hayamos olvidado, al contrario. Hoy yo le decía a mi mamá, hoy voy a conversar con Dianelis Brito, y mi mamá me decía, no te lo puedo creer, Limara. Pues sí, yo tampoco me lo puedo creer todavía. Entonces, con esta introducción, quiero que sepan, todos los que están conectándose, que Dianelis Brito estará compartiendo conmigo y con ustedes una hora de conversación, donde esta vez no vamos a hablar de actuación o de su trayectoria profesional, porque su trayectoria profesional está más que sabida, está más que vista y está más que disfrutada. Y hablando de eso, yo creo que Dianelis Brito, y si me estás escuchando, que creo que por ahí estás ya, podría con los ojos cerrados y sin ningún tipo de dudas crear un libro donde puedas actualizar el método de Dianelis Brito para la televisión cubana. Creo que eso podría ser una de tus metas en el futuro. Y sin más, con estas 25 personas que están conectadas, yo quiero dar entrada a este live en Ser Mamá es de Madre a Dianelis Brito. Así que Dianelis Brito, cuando te sientas lista, cuando tengas una conexión que te favorezca, me puedes enviar la solicitud. Y de paso, voy ahora a saludarlos a todos. Gracias por estar conectados, gracias a todas las personas que veo que cada domingo a las 4 de la tarde está esperando que comience Ser Mamá es de Madre. Muchísimas gracias porque no se desesperaron, aunque estaba de vacaciones. Ahí tengo a Dianelis Brito y le voy a dar entrada ya, como siempre digo, ya, pero ya. Ok, vamos a ver, Dianelis. Ok, waiting for Dianelis, esperando por Dianelis Brito. Entonces, bueno, voy contándoles que hace poco... ¡Hola! ¡Ay, tan linda! Hola, ¿cómo estás? ¡Qué hermosa! Y tú, tan bella que eres, que te voy a decir algo, no te conozco personalmente. Yo creo que cuando yo me fui de Cuba, ¿ya habías empezado en la televisión cuando yo salí? Yo empecé en el cine, no tuve la oportunidad de empezar en la televisión. Ya. Entonces no te conocí, Limara, te he conocido por las redes y me encantas. Te juro que no, te juro que me encantas. Eres una niña preciosa que transmite muchas cosas lindas, transmite mucha luz. Eres madre de 3 niñas. ¡Ay, por Dios! Bueno, me has llenado, sí, me he emocionado y vamos a esperar porque este programa empieza la emoción un poquito más para adelante. ¡Ay, Dios mío! Ay, Dianelis, te agradezco muchísimo. Y una vez más tengo siempre que ir atrás y agradecerle a las amigas que me han dicho Limara Dianelis, Alegnis Castillo y Ali Sánchez. Ellas me decían, no puedes dejar, y yo, por supuesto que no. Y como viste, puse una pregunta donde dije, ¿quién creen ustedes que estará este domingo? Dianelis, Brose, Larisa o Jacqueline. Y bueno, como te decía, es extremadamente solicitada. Ahí pudiste verlo, ¿no? Dios mío. Y bueno, aprovecho para decirle a la chica que fue la primera. Yo dije, quien adivina primero tiene una sorpresa. Pues adivinó una chica que se llama Clau Viera.
que parece que te adora, y fue la primerita en decir Dianelis. Y quiero mandarle este regalito que está aquí, que te lo voy a enseñar, que también vas a recibir uno, de una amiga mía que hace unas cosas preciosas que se llama G&G Handmade, hace todo a mano, y le hizo este detallito que es con cuero y un cordoncito hecho a mano Ay, qué lindo. a la ganadora. Ay, qué linda, qué linda. Entonces, Claudiera, ya sabes, recibirás este detallito la próxima semana. Y bueno, Diane, Cuéntame, vamos a conversar. mucho, mucho Ok, con el alma puesta sobre la mesa, con el sí, corazón de mamá. siempre, imagínate tú. Bueno, quiero hacerte una pregunta, Diane. A ver. Tú eres de las mujeres que han pasado por este programa cada domingo, la primera que va a hablar desde otra perspectiva, desde otra etapa de la maternidad, porque me acabo de dar cuenta, o hace un rato revisando la entrevista y revisando los programas anteriores, me di cuenta que eres la única o la primera con la que voy a conversar que ya no es mamá ni de una niña ni de un adolescente, que es mamá de una mujer Mm. de 24 años, que por cierto parece su hermana. Entonces, teniendo eso en cuenta, me encantaría saber cómo estás enfrentando eso, cómo lo estás llevando. A mí me surgen muchas dudas con respecto a eso, porque estoy enfrentando ahora a ver cómo una niña se me está convirtiendo ya en una preadolescente y me está costando muchísimo trabajo. Entonces hoy soy toda oídos a recibir todos tus consejos y tus Consejos. Ay, Dios mío. Ay, Limara, mira, tú sabes que se ha dicho muchas veces, pero es una realidad. Nadie nace con un librito debajo del brazo para ser mamá. Yo creo que esto tiene que ver mucho con cada una de nosotras a la hora de enfrentar la maternidad, con la responsabilidad que la enfrentas, con el querer ser para ella su guía. Es muy difícil Es que, hablar de ay, los Dios mío, hijos. pero, ay, chica, pero mira que yo soy come bola. Siempre me pasa, siempre lo pasa a mí. Tú vívelo, Este, vívelo, vívelo, que de eso se trata. Los hijos, además de dar muchas alegrías, dan muchas emociones encontradas y uno es muy difícil hablar desde una primera persona de ellos. Es muy complicado. y bueno, pues nada, mira, es tratar de aprender mucho, de ser para ella un referente, de que la educación venga y que por tu estilo, por lo que tú le muestras, por crear valores, honestamente te lo digo, crear valores, siempre, eso es uno de los puntos más importantes para mí como para ser mamá. Sí es bueno, por supuesto, la comunicación que te voy a decir. La comunicación es la base y el respeto de toda relación. Y cuando me hablas de comunicación, perdona que te interrumpa, Sí. venimos de una enseñanza donde se tiende a decir los niños no hablan cuando los adultos conversan, los niños no, y tenemos muchos no en el cotidiano nuestro. ¿Cómo estableces esa comunicación? Y luego sigues con la idea que estabas diciendo. ¿Cómo puedes establecer o pudiste establecer esa comunicación con esa niña que crecía? ¿De qué manera? Mira, mi hija, hay una realidad, señores, cada niño viene con su ADN, cada niño trae sus genes, cada niño ya viene con su manera de ser. Tú tienes tres, estoy segura que ninguna es igual, ninguna. Mi hermana y yo somos dos, nacimos en el mismo mes, no somos para nada iguales, por eso cada uno viene con su personalidad. Alejandra siempre fue una niña que mis amigos cercanos me decían, ella nació vieja, es una niña demasiado madura, sin que yo le transmitiera ni quisiera que ella fuera así. Entonces, mi hija creció rodeada de mis amigas la vida entera, no iba mucho al estudio, fíjate, iba pocas veces al estudio, pero
creció rodeada de mis amigas como rodeada de las suyas, donde yo pienso que empieza el tema de la comunicación es desde que nacieron, amor. Desde que tú las tienes en tus brazos, ahí empieza esa comunicación entre madre e hija. Entonces, yo siempre le transmití a Alejandra mucha confianza, de decirle, yo estoy aquí, para ti, no solo para ti y tus amigas, en lo que fue, sí, en lo que fue creciendo. En mi casa se hacía todas las actividades que ellas tuvieran de la escuela, en sus amiguitas en la medida que fueron creciendo, me contaban sus cosas. Yo le decía, tráelas para acá, vamos a conversar, dime qué es lo que ellas quieren, dime qué problemas tienen, dime qué es lo que necesitan. Y así yo fui creándole a Alejandra esa comunicación y esa no tener absolutamente ninguna barrera entre ella y yo. Ojo, honestamente te digo con un respeto, porque mi hija me respeta mucho. Es increíble. Mi hija, cuando hacía algo mal, cuando era niña, cualquier bobería, que además siempre fue muy buena, no te puedo decir otra cosa. De verdad te lo digo, buena estudiante, buena niña, súper observadora. Pero cuando yo tenía que poner respeto, ahí estaba y ella yo sentía que ella se daba cuenta que eso era el respeto. ¿Ves? Entonces, mucha conversación, Limara, todo. Hay una realidad. Mi hija creció en Cuba. Mi hija vino con 16 años. La crianza, no es un secreto que la crianza de nosotros allá es diferente a cómo vemos crecer los niños aquí. Son dos cosas absolutamente distintas. Entonces ya te digo que siempre tuvo mucha relación con todas las personas que estaban alrededor mío, siempre estaban todas las actividades que se hacían en mi casa, observando, mirando. Le gustaba estar rodeada de mis amigas, mirar, disfrutar, y ella me lo decía. Ella me decía, mamá, a mí me encanta estar con tus amigas y con las suyas, por supuesto. Pero sí, desde siempre empezó esa comunicación. Ahí. Para mí eso es elemental. Yo también lo creo. A mí me está costando mucho trabajo. Yo soy sumamente celosa con Alejandra, que es mi hija mayor. Se llama igual. Las dos se llaman Alejandra. Alejandra. Y Alejandra es una niña, mi hija mayor es muy madura para su edad. A ella le encanta estar entre mis amigas. Ella lo disfruta y siempre quiere ser el centro, además. Y a mí me cuesta trabajo porque siento que en ocasiones hay conversaciones que no están aptas todavía para su edad y suelo ser muy imperativa y la miro fuerte o ve a tu habitación o las niñas no hablan cuando los adultos están conversando y siento que eso las frustra muchísimo y me alegra mucho escucharte hablar porque en la medida de lo posible creo que voy a tener que empezar a tomar otro camino porque el que tengo no me está funcionando, porque se pone celosa de mis amigas, tiene un sentido de la propiedad sobre mí increíble y eso siento como que está bloqueando un poco la relación de madre e hija que estamos estableciendo y me frustro enormemente, así que no sabes cuán bien me está haciendo escucharte. No te frustres para nada, mira. Si a tu hija le gustan las conversaciones contigo y con tus amigas, sí, es sencillamente porque ella está preparada para eso. Pienso yo, cuando a una niña le gusta escuchar, ojo, hay temas que, vamos a estar claros, delante de ellas no se hablan, no tienen por qué escucharlo. Pero cuando a ella le gusta estar rodeada de tus amigas, es porque se siente bien. No se lo quites. No se lo quites. Eso está bien. Eso está bien. Yo me acuerdo que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Isabel Santos, los que la conocemos cercanamente, sabemos que ella, a la hora de hablar, a veces no se mide, ya sabes cómo somos los cubanos, y a ella le encantaba estar ahí presente. Isabel le decía, esa palabra, no la digas. ¡Ay, así mismo habla! Eso que yo acabo de decir, tú no lo dices. Mi hija no dice malas palabras y las escuchaba. ¡Qué bonito! Sí, y entonces se sentía muy bien, por eso te digo, no la limites. Yo estoy convencida que cuando tú estás con tus amigas y tu hija está presente, seguro que lo que van a hablar ella lo puede escuchar. Sí,
Absolutamente, lo puedo escuchar. Y si Lo ella puedo se escuchar. siente bien, por favor, déjala que lo disfrute. Ella es feliz y no sabes cuán bien me ha hecho escuchar eso ahora mismo. Ahora mismo escucharte decir, Ay, déjala que lo disfrute, yo creo que voy a empezar a involucrarla un poco más y a no limitarla tanto porque es real, está preparada. Alejandra es una niña como tu hija que nació vieja y está absolutamente preparada, tiene una lógica a la hora de pensar y estructura con una lógica extrema cada cosa que va a decir y cada respuesta que va a dar y voy a empezar a escucharte, a ver si lo puedo lograr. Es que, y es lo que te digo, mira, fíjate si cada bien viene con su personalidad, que mi personalidad, por ejemplo, siempre ha sido muy abierta con todo el mundo. Enseguida que yo conozco a una persona, yo le doy 100, no importa lo que pase después. Mi hija no es así. Mi hija es medida, es tranquila y ella me dice, yo me tomo mi tiempo. Fíjate, es ella es así. Yo tenía amigos que me decían, la mirada de Alejandra cualquiera no la soporta. Así chiquitica, pero venía con ella. O sea, esa es ella. Venía con su personalidad bastante marcadita, que después con el tiempo va creciendo y desarrollándose más, pero bien marcada. Qué cosa tan bonita, qué cosa tan grande. Mira, y cuéntame, Dianelis, cuando tú empezaste a descubrir, o sea, ¿qué sensación tuviste cuando empezaste a descubrir que Alejandra ya iba dejando de ser una niña adolescente y comienza a convertirse en mujer? Mira, yo estaba, por supuesto, todavía allá con ella y cuando empiezan en la secundaria, ya empieza estaba la calle G, famosa, que los niños, eso era lo que hacían. G para arriba, G para abajo, G para arriba, pasaban cosas. El que quiere hacer algo en la vida lo va a hacer, aunque tú le digas no lo hagas. Depende de cada adolescente. Es verdad. Yo le dije a Alejandra, es que me acuerdo, fíjate, la primera vez que ella me dijo, mamá, vamos a salir todos los amigos a caminar, la senté y le dije, bien, te vas a encontrar esto, 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 esto. Se lo dijiste con su nombre. Todo. Todo eso lo vas a ver, G para arriba, G para abajo. Es tu decisión. Es tu decisión. Si quieres estar ahí, si quieres hacer lo que ves, es tu decisión. A mí no me gustaría, por ahí no va. Pero tú lo decides. Oye, niña, llegó a la casa y me dijo, ay, qué aburrido. G para arriba, G para abajo. G para arriba, G para abajo. O sea, hay una cosa que a mí me parece fundamental, esencial, y es no crear miedos en los muchachos, en los niños. No crear miedos, porque cuando tú empiezas a crear miedos, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro. No, no, eso, yo quiero que tú lo veas, yo quiero que tú veas qué es lo que está pasando allí y dime si realmente te gustaría ser como algunos de los que están sentados ahí haciendo las cosas que están haciendo. Así es. Así fue con ella, te juro que así fue con ella. Y esa transición es realmente adolescencia, caballero, ¿de qué estamos hablando? Adolecen de todo, de todo. Entonces, como yo venía ya con esta comunicación, con esta historia de que tráeme a tus amiguitas, cuéntame qué pasa, siempre hay cosas que van a hablar con una amiga que no van a hablar contigo. Es normal, es natural, es que debe ser. Tiene que ser porque lo hicimos. Tiene que ser. Y a veces lo seguimos haciendo. Diana, ¿y cómo fue esa primera noche en que sale Alejandra? Esa primera noche, ¿cómo te quedaste en esa casa? Porque yo recuerdo a mi mamá que cuando yo salí la primera vez estaba empotrada detrás de una ventana y de ahí no se movió hasta que yo regresé. Y así sucedió cada noche, cada fin de semana. Y yo recuerdo ahora decía, digo, ay, Dios mío, yo no puedo creer esto, yo no puedo creer que me pase a mí también. Mira, chica, no sé, yo te digo honestamente, mi hermana, ya te digo, es absolutamente diferente a mí. Yo soy una persona que tiendo a ser bastante relajada y a decir, lo que va a ser, va a ser. Yo no necesito preocuparme ni meterme una idea en mi cabeza porque yo creo que cuando nosotros nos preocupamos y tenemos miedos, ay, esas energías van para allá. Entonces yo necesitaba sentirme relajada.
confiar en Alejandra. Yo no estaba parada al lado de la ventana, honestamente, pero ese voto de confianza, tú vas a ver, todo va a estar bien, ella va a regresar y todo va a estar bien. Y es que yo siempre he pensado así, Limara. Qué delicia, porque eso te da una paz y esa paz te ayuda a estar tranquila y transmites esa tranquilidad. Y yo te digo, yo fui una niña bastante buena, porque yo, bueno, ya sabes lo que es crecer en el medio del arte, crecer rodeada de vicios, de experiencia, porque es una realidad, nuestra profesión está rodeada de todo. Sí. Hay vicios, hay locuras, hay loquera en general. Y yo, a mí mis padres sí siempre me dieron la tranquilidad de la confianza. Ellos me hablaron igual, con las letras como son, tal cual. O sea, ellos no hicieron metáforas alrededor de los temas. Exacto. Ellos me hablaron directo y yo lo tenía clarísimo. Y yo creo que fui bastante buena, pero por la confianza propia que ellos me dieron. Entonces, ahora, para mí, que luego viví cosas también, ¿no? Y vi, es lo que me cuesta trabajo decir, ay Dios mío, yo quisiera que mi hija no se enfrente a esto, o no quisiera, y eso Mi es fatal. amor, Fatal. error, Sí. error. La vida de cada quien es la vida de cada quien, y aunque tú estés, no vas a poder evitar ni vas a cambiar su vida. O sea, no podemos pretender querer vivir la vida de nuestros hijos. Su vida es su vida. Hay que respetarlo, hay que respetar eso, hay que respetarlo. Y es lo que te digo, siempre y cuando exista una comunicación excelente y ese respeto, y que sabe ella o saben ella, porque tienes tres, que tú eres su mamá, que su mamá merece respeto, que su mamá merece saber lo que te necesita saber, que su mamá está ahí para confiar y para decirles, esto es así. No se lo preguntes a nadie, yo te lo puedo comentar. Pero tratar de vivir la vida de ellos, no, Limara, ella va a tener su vida. Absolutamente. Y no se puede hacer nada. Nada, nada. Entonces, a ver, llega Alejandra, sale Alejandra, comienza Alejandra a relacionarse con otras personalidades, dígase preadolescentes o adolescentes o adolescentes a tránsito de la adultez igual que ella. Indiscutiblemente bebemos un poco de ese exterior, indiscutiblemente se nos van pegando cosas, vamos aprendiendo cosas que no están en la casa, que no muchas veces no se alinean con nuestros valores, con lo que nosotros tenemos pensado. ¿Te sucedió en algún momento ver a una Alejandra que crecía, iba cambiando cositas, hubo algún momento de tensión, discusión, de esto no puede ser por este camino, Alejandra, yo no estoy de acuerdo con esta manera de ser, o una frase mal dicha? Es lo que te digo, no Linda. me pasó, no me pasó. Ahora, casualmente vi a alguien que puso, hay niños que son rebeldes. Sí, es lo que te digo. Señores, nosotros vemos, tú dices, pero ¿cómo es posible que este muchacho haya cogido por ese camino cuando sus padres le han dado y esta educación? Y es lo que te digo, tiene que ver con la personalidad de cada criatura que tú traes a este mundo. Y los padres, las madres, somos las que más conocemos cómo son. En ella no hubo cambios así fuertes, radicales, que yo diga, Dios mío, y ahora que yo me hago, y ahora que está en este proceso, y ahora no me pasó, Limara. Qué bueno, ¿sabes por qué? Porque, y eso que estás diciendo, yo creo que nos va a ayudar muchísimo a las madres que tenemos más hijos, a las multíparas como yo, y porque yo creo que siempre nos vamos a encontrar en la dicotomía de decir, ¿por qué si yo di la misma crianza, actué igual, tengo los mismos valores, ¿por qué uno me sale de esta manera y por qué el otro me sale cabeza loca? ¿Por qué uno quiere estudiar? Y pongo mi propio ejemplo porque no me gusta mirar en el techo ajeno. Por ejemplo, mi hermano y yo. Los mismos papás, los mismos valores, una familia súper funcional. Mi hermano es divino, es un ser humano increíble, es de mis personas preferidas del mundo por los sentimientos que tiene. Pero yo decidí hacer una carrera universitaria y él decidió dejarla en cuarto año. Y eso ha sido como muy frustrante para mis padres, ¿no? Entonces, es exactamente eso lo que dices, la personalidad define el cómo. Exactamente, exactamente. Hay cosas que, aunque tú le digas, no lo hagas, no te va a hacer bien. Por ahí no fue.
viste, me lo estás diciendo tu hermano y tú, dos cosas absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes. Es normal, es lo que hay. Y yo creo que eso es donde nosotros tenemos que decir, espérate, ya te digo, ya tú tienes tres. Sí. Yo considero que alrededor mío yo tengo tres, pues yo tengo a mi hija, pero tengo mis dos sobrinos, que son como si, bueno, de hecho, en el parto de mi sobrina estuve yo, la pujé con mi hermana y todo. Considero que son mis hijos. Entonces, yo veo tres cosas absolutamente diferentes también, con una crianza súper recontra parecida, porque mi hermana es un poco más relajada que yo. Yo sí fui un poco más, mano. Y despistada, sí. Ay, sí. Después voy a contar lo que le pasó, señores. Quédense para que ustedes vean qué cosa tan simpática, que le envió un mensaje y el despiste. ¿Qué te puedo decir? Entonces, nada, es que son diferentes. Es que yo tengo una sola, hubiese querido tener más hijos. La vida te pone lo que te pone y bueno, y eso es lo que hay. Pero como tengo a mis sobrinos y a mi sobrina, bueno, un poco ahí también ejerzo por el otro lado. Pero es que es la diferencia entre cada uno. No y eres seguramente la tía donde los sobrinos van a depositar toda la información, porque eso siempre pasa. Siempre hay una tía, que por ahí anda la mía, donde los sobrinos primero canalizan la información a través de la tía para después esa tía se la transmite a la madre. Y seguramente escuchándote tú eres esa tía. Bueno, a mí me encanta ser la tía, tengo una relación muy linda con los dos, con Daniela y con Reisito, muy linda, muy linda, muy linda, y he tratado, por supuesto, de llevar, oye, yo soy la que le digo a mi hermana, mi vida, relájate. No, porque si se van de viaje, no, porque ahora, mira, espérate, tienes que tener cuidado, no sacas del hotel, no, oye, espérate, así con esos miedos no se puede vivir, vas a vivir angustiada. Mi hermana me dice que yo soy demasiado light y yo le digo, no es que yo no soy demasiado light, pero ¿qué resuelvo con preocuparme por gusto? Vaya, es que no puedo. O sea, no me equivoqué, yo sabía, decía, Dianely me transmite una paz, una tranquilidad, me siento relajada. Hablando con él, escribiéndote, me sentía relajada. Entonces tú, más o menos, Dianely, resumes como la maternidad en el tránsito de la adolescencia a la adultez, que es otro tema que no tiene nada que ver con los niños, ser mamá de los niños pequeñitos, esos niños, pequeños problemas, pequeños niños, grandes problemas. Vas resumiéndola con respeto, tranquilidad y ecuanimidad y no miedos. No. Ir tratando de censurar los miedos, de ir tapándolos, ir poniéndole tierrita arriba y de esa manera puedes lograr una mejor comunicación, una mejor... Exacto. Yo creo que cuando hay miedos, cuando el miedo es lo que prima, ay, chica, como que las cosas se complican. Sí. Es que no sé, cuando tú transmites eso, es que no va a fluir igual. Ajá. ¿Me entiendes? Oye, ¿qué te puedo decir? Cuando mi hija empezó a manejar. Es que, oye, te estoy diciendo, en la medida en que van creciendo, las cosas se van complicando más. Cuando son unos bebés, todo es una maravilla. Vamos a cantarles, vamos a darles amor, vamos a darles... Pero cuando ya van en este tránsito, cuando... Preocupada. Sí, a ver, Dios mío. Yo no le enseñé, yo no la pude enseñar a manejar. Le dije, yo no puedo, yo te pago unas clases, te va a enseñar una persona que sabe. Y ella lo hizo, y ella salió manejando. Que te quedes un poco como diciendo, wow, ¿sabes? La calle, a veces no eres tú, muchas veces no eres tú, es lo que te pasa por el lado, pero ve tranquila, haz las cosas como las tienes que hacer. Mira, Alejandra nunca se ha dejado influenciar por su alrededor. Si ella está en un lugar y se quiere ir, se va a ir. Tiene una personalidad increíble. Olvídate. Dice un seguidor, Sal5ROD, que no sé cómo se pronuncia. Dianelis, te voy a mandar la mía por 3 días a ver si no me la devuelves estresada. ¿Estresada? ¿Por qué? Porque está estresada. No, porque parece que es un volcán y debe de estar estresando a los padres. Ay, Dios mío. No, es que te digo, hija, todo depende de la personalidad de los muchachos también. Qué cosa tan buena. No, yo tengo que dar unas clases. Mira, ahora que me dices te tengo que dar unas clases me tienes que dar unas clases para que se me quite el miedo. Señores, yo tengo una amiga muy cercana, que es una persona a la que quiero mucho, amiga de mi hermana también, y se lo digo a mi hermana, y yo les digo,
¿cómo pueden vivir con miedo? ¿Cómo? El miedo nos bloquea. El miedo va a ser, lo que te estoy diciendo, el miedo va a ser que de repente yo creo mucho en las energías, tú tienes que pensar que todo está bien. Exacto, exacto. Y luego yo creo que para nosotros los padres que estamos iniciando esto y que vamos a enfrentarnos con esa adolescencia, ese tránsito a la adultez, yo creo que las paranoias deberíamos empezar a erradicarlas desde ya, porque luego pueden incrementar y la paranoia nos hace muchas veces actuar, creo yo, de una manera no prudente, de una manera no inteligente y de una manera muchas veces violenta, porque queremos proteger tanto que la paranoia nos convierte a nosotros en los animales salvajes. Y te voy a decir algo, te van a rechazar. Cuando tú actúas de esa manera, vas a terminar que tu hija, tu hijo, diga, ay, Dios mío, pero está loca, no puedo, vaya, me tiene harta, me tiene harto. Es verdad. Oye, lo que te ganas es el rechazo, lo he visto, te digo que lo he visto, te ganas el rechazo porque realmente debemos relajarnos, debemos enseñarle, debemos comunicarnos, esto es lo que está bien, esto es lo que debe ser, pero hay que relajarse, honestamente te digo, y vivir tranquilo. Y pensar que cuando tu hija sale por esa puerta, todo va a estar bien, para que sepas. Y transmitírselo, y transmitírselo. Exacto. Y transmitírselo. Eso lo poquito que estoy experimentando de eso es cuando, antes de la pandemia, cuando iban a la escuela, o sea, que Dios te bendiga, hija, cada una, todo va a estar bien, disfruta tus días. Yo me quedo siempre con los nervios a flor de piel, eso no puedo evitarlo, desearía. Yo le decía un día a mi esposo, creo que voy a tener que ir a terapia para que me minimicen un poco los miedos y las tensiones yo cuando las mando para la escuela o donde quiera que van. O sea, ahora está en un cumpleaños con el padrino de mi hija más chiquita y yo estoy aquí en el programa y los reconozco que tengo la mitad de mi hemisferio derecho aquí y la otra mitad también la tengo allí porque es como la responsabilidad de mis hijas están fuera. Dios mío, protégelas, cuídalas. Y entonces eso como que escuchándote a ti me ha hecho sentir, me ha bajado, me has hecho dar un bajón. Muchacha, que todo va a estar bien. Mira, hay mucha información, Limara. Nosotros tenemos yo siempre lo digo, una herramienta poderosa y eso se llama Internet. Hay páginas que no son para nada confiables, pero sabemos dónde podemos buscar. Sabemos dónde podemos buscar. Sí. Vamos a informarnos. Es que nosotros somos los que tenemos que formarlos. ¿Entiendes? Entonces, vamos a informarnos, vamos a tratar de bajar todas estas, cómo puedo actuar, qué puedo hacer, en tal momento qué se debe hacer. Y te digo realmente, y te lo repito, yo vivo muy tranquila porque mi hija creció en La Habana, en Cuba, donde las cosas son distintas, donde tenía un grupo de amigos desde que estaba en el círculo infantil hasta que vino. ¿Sí me entiendes? Pero no hay que tomar con los de hace poco, seguro que no. Lo estaba leyendo también, qué simpático. No hay que tomar con los de acepóxido. Es que hay que relajarse, hay que darle el voto de confianza. ¿Me entiendes? Hay que relajarse. Entonces, Diane, cuéntame, ¿qué pasa con Alejandra cuando empieza a darse cuenta que Dianelis Brito, su mamá, difiere un poco de las mamás de los otros niños y se da cuenta que su mamá es conocida, que es popular? ¿Qué pasó con esa niña? Muchacha, mira, a mí nunca se me va a olvidar. Mira, Alejandra es escorpión. Oh. Y cuando ella era niña, ella era conmigo bastante celosa. Ojo. Ella quería que yo estuviera todo el tiempo con ella. Cuando yo iba a dejarla a la escuela y cuando ya niña, y ella me decía, ay, ¿y por qué todos te saludan y te quieren dar besos si tú eres mi mamá? Como que tú no eres de ellos, tú eres mía. Entonces, ahí tocaba explicarle, Ale, tú sabes, porque yo trabajo en la televisión, porque me ven, porque esto, y por ahí empezar a lidiar con aquello, ven, siéntate, vamos a ver conmigo este programa, vamos a la grabación, vamos. Y después fue que ella empezó a entender, mi mamá trabaja en la televisión. Y no se bloqueó en ningún momento, al contrario, lo disfrutó. Fíjate que ella no tiene nada que ver con el mundo mío. La que se parece a mí es mi sobrina. Alejandra está estudiando medicina.
nada que ver. Mi sobrina estudió actuación igual que yo. Mi sobrina es la que se parece mucho a mí. Wow. Y ella no, realmente ella no se bloqueó, ella lo fue entendiendo, porque siempre estuvo alrededor de las mismas personas, de los mismos amiguitos, de las mamás de los amiguitos. Nosotros éramos todas una. Si Alejandra iba para casa de Anabel, si iba para casa de Alex, si iba para casa de Sheila, si iba para casa, todas nos conocíamos, todas estábamos al tanto y vivíamos alrededor de 4, 5, 6, 7 cuadras. Yo creo que eso es muy importante. Creo que eso es muy importante porque cuando el niño sufre muchos cambios, eso le choca. Mi hija Alejandra le cuesta mucho entender, además que ella es protagonista, ojo, mi hija Alejandra es actriz, ella es centro, ella es divine, como dicen mis amigas, y ella como que le cuesta mucho entender eso de que si a mi mamá la conocen, que por qué te saludan, que por qué tu cumpleaños, por qué tus amigas, por qué... Entonces, yo creo que también los cambios que ha sufrido, el hecho de tener que conocer mucha gente distinta en diferentes países, eso yo creo que condiciona mucho la manera también de actuar de los niños, porque cuando ya está empezando a ser estable, viene una nueva... desestabilización en su vida. Y yo creo que es un poco como que la va haciendo el apego. Y ese apego la hace como que encontrarse en esa dificultad. Porque ella es como es. Quizás otro lo disfruta, los cambios. Hay niños, entonces, si a ella no es la de las que lo disfruta, entonces, mira, estamos haciendo esto por esto y por esto. O sea, explicarle. No se puede tener miedo a los hijos. Hay mamás que le tienen miedo a los hijos hoy por hoy. No se les puede tener miedo a los hijos y ojo, la autoridad soy yo. No te equivoques. Porque yo, leyendo un día algo que tenía que ver con eso, en un post no sé dónde, yo dije, que decía, antes, por ejemplo, en la época de mi mamá, los hijos, por poner la palabra miedo, por no poner el respeto, porque realmente lo que debe ser es respeto. Antes los hijos le tenían miedo a los padres, hoy los padres le tienen miedo a los hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo pienso, no te equivoques que aquí la autoridad soy yo. Establecer los límites. Dice a Agneris de mi pueblo de Ranchuelo, hay que poner reglas. Absolutamente. Es que sí, es que las reglas existen, el respeto existe y no me vas a hacer un show, porque quieres algo y no te lo voy a dar. No es así. Mi hija creció como crecimos nosotras en Cuba con necesidades. Ojo, te voy a decir algo. Yo a veces tenía la posibilidad de poderle dar una cosita y en momentos decía, ¿sabes qué? No. Porque siempre no se puede decir sí. Nunca me pidió nada, nunca me exigió nada. Pero aquí hay niños, es que hay niños que te chantajean. Sí. Es la realidad. Sí. Y conmigo eso no va. No va. Aunque hubiera tenido 5, no va. Soy tu mejor amiga, te quiero dar lo más grande de este mundo, pero no me vas a chantajear, me vas a respetar y las reglas las pongo yo. Y yo soy tu mamá, aunque sea tu amiga, soy por encima tu mamá. Así mismo. Eso está, no te imaginas lo bien que estás haciéndole con todos estos consejos a muchas madres que están conectadas ahora y a mí misma, aunque yo trato de regirme bastante por el libro de mi familia, que creo que es un libro que ha funcionado bastante bien, porque ha sido una familia que ha criado hombres en su mayoría, y son hombres que respetan de una manera increíble la sociedad en la que viven, respetan a sus parejas y sobre todo respetan a mi abuela. Y igual mi mamá, mi tía, son personas siempre... Sabemos, mira, Limara, hay una realidad. La vida ha cambiado, el mundo ha cambiado. En sentido general, en cualquier lugar del mundo se han perdido muchos valores, en todas partes. En todas partes. Está en uno, está en ti crearle valores a tus hijos. Está en ti, así de simple. Exacto. Así de simple. Sin ser
esta que no te quiero contar porque eres tan recta conmigo que cuando te cuento algo te pones y te pones malísima. No, 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 no. No, aunque te esté pasando un camión por arriba, es la relación de tratar, es que tenemos que hacerlo, es que no queda de otra, espérate un momentico, mi amor, yo me fui de Cuba, yo dejé a Alejandra para cumplir 14 años, una edad bien difícil. Wow. ¿Ok? O Pura. sea, tú viniste para acá dejando a Alejandra con 14 años. Con mi hermana y mi mamá, mi sobrino. Por supuesto que estoy convencida que la que más lloraba era yo. Era una edad muy difícil, yo estuve 2 meses conversando con ella, voy a hacer esto, voy a hacer esto, es por nosotras, es por nuestra vida, es por la mejoría. Vaya, yo dándole tantas explicaciones me decía, no me tienes que decir todo eso, yo lo sé, tú tranquila, ¿me entiendes? Qué linda. Yo no estuve en sus 15, cuando mi hija cumplió 15 yo no estaba al lado de ella. Dianely, qué fuerte. ¿Y qué pasó ahora que me cuentas eso? Ese día que no estás al lado de él, el momento más importante que tenemos las mujeres cubanas, las niñas cubanas, que es llegar a nuestros 15, estar con nuestros padres, la fiesta, el vestido de cake, como le digo yo, a los vestidos que nos poníamos. ¿Qué pasó ese día contigo? ¿A quién fue la primera persona que tú dijiste, tengo que llamar? Una amiga, alguien, porque uno tiene que desahogarse. Mira, primero Alejandra nunca quiso fiesta de 15 porque nunca le gustó eso. Ok. Fíjate, ella no quería eso. Ella no quería eso. Ella quería una foto bonita, ya mi sobrina había pasado por ahí. Ella es la más chiquita de los 3. Ella no quería eso, ella solo quería sus fotos. Por tanto y demás, lo primero que se hizo, que se le hicieron fueron las fotos, días antes de su cumpleaños, que cumpliera los 15. Cuando a mí me empezaron a llegar aquellas fotos, ay, Mara, yo lloré mucho. Yo todavía me acuerdo y es horrible. Cuando yo empecé a ver aquella cosa tan linda, yo decía, ay, Dios mío, esa no es ella. Porque, y nunca se me va a olvidar que yo estaba en casa de un amigo, esto fue año 2011, ¿ok? Donde todavía yo no tenía teléfono inteligente, todo era a base de computadora, yo tenía que vivir pegada a donde quiera que llegaba una computadora para pasarle un correo, para... Cuando yo empecé a ver entrar aquellas todas fotos, esas fotos hermosas, yo decía, ay, Dios mío, qué linda está mi hija, ay, qué linda, linda. ¿Qué te puedo decir? Fue un día difícil, claro, muy difícil. Sí. Pero ella siempre es la que me ha dado fuerzas a mí, honestamente te lo digo, ella es la que siempre me ha dado fuerzas a mí. Y el día del cumpleaños como tal, ahí estuvieron. No quería ella fiesta ni nada. ¿Qué hizo su papá? Le preparó una fiesta sorpresa, invitó a sus amigos cercanos. ¿Y quiénes estaban allí? Irela Bravo, Alina Sánchez, Gloria, mi amiga. O sea, estaban ahí. Ese día, mi hija no llora. Para que Alejandra llore, ay, muchacha, ¿qué te puedo decir? Nada, ella no tiene nada que ver con esta mocosa que se la pasa así. Le prepararon esa fiesta sorpresa, se la llevaron. Cuando ella entró, yo vi todos los videos, después no podía verlos ni siquiera en el momento. Y cuando ella vio todo aquello, vio todos sus amigos, vio mis amigas que significaban tanto para ella también, se echó a llorar. Se echó a llorar porque además sabía que yo no estaba. Tus amigas te estaban representando. Mira, yo voy a aprovechar este momento tan emotivo, estoy aguantándome, porque si yo sé que si yo lloro, tú sigues llorando. Y yo, es que es muy difícil, me lo puedo imaginar, o sea, yo no soy capaz de ponerme en tu piel, pero ni por un segundo. Bueno. Porque estoy segura que ese paso que hiciste lo hiciste sobre todo por ella, por prepararle un mejor futuro, aunque en Cuba tenemos educación, tenemos muchísimas cosas buenas, porque no es justo dilapidar y hacer leña sobre algo que sabemos que está mal, que es Cuba ahora mismo. Estoy convencida que tú llegaste aquí para decirle, mira, hay muchas más herramientas también que puedes tener para que crezcas en una sociedad donde te va a dar oportunidades en el futuro.
Y es muy difícil para una madre porque por lo regular eso lo hacen los papás. Los papás se van, construyen un avance, sacan a los hijos, sacan a la esposa, pero hacerlo una madre, nada más y nada menos que en la adolescencia, yo me imagino que debe ser la cosa más dura de la vida. Sí, sí, O sea, fue duro, pero muy no, valiente. todo pasa, todo pasa, todo pasa. A la que le toca, fíjate cómo es mi hija, que mi sobrina, que es toda emoción, ay, Daniela es loquita, llora, se ríe. Alejandra es más calmada. Daniela dice que le dijo, Tata, ¿tú extrañas a tu mamá? Yo no te veo llorar por tu mamá, por mi tía. Y la respuesta de Alejandra fue, porque tú no te bañas conmigo. Wow, lloraba en el baño. Ok, hay una amiga, tu hermana amiga, que te tiene una cosa muy bonita que decir. ¿Verdad? Yo no me esperaba, Brito. Bueno, un saludo para mi Mara, para todos ustedes. Para mí hablar de Daniel y Brito es como hablar de una de mis hermanas, de Dania, de Cami. No sé, yo califico nuestra amistad, ¿no? Como ella y su familia, su hermana Betty, que también para mí otra hermana, como un regalo que me ha dado la vida, porque es una excelente amiga, así como es la Cris, muy querida por el pueblo cubano, por todas las personas que están cerca de ella, que logran aquilatar el ser humano que es, tan sencilla, sobre todo, bueno, una excelente amiga. Yo siempre supe que ella iba a ser una excelente madre, y así es. Porque cuando fue niña por primera vez, ella recibió a esa sobrina a Daniela de una manera tan linda, es como si hubiese sido una inyección de vida para ella. Parecía talmente que la recién parida era ella, se desesperó muchísimo, se desespera mucho por su sobrina, por su hermana. Y siempre, cuando ella sea madre, va a ser una excelente madre. Y así fácil. Es una madre, es una madraza. Además, lo más lindo que tiene de Anel, ¿no? Que independientemente de que el centro de su vida es Alejandra, porque todo es a partir de Alejandra, todo está en función de Alejandra. Es una madre que ha logrado una relación con su hija, tan linda, sin dejar de ser madre, porque no son amigas de la escuela, son madres hijas, pero son muy amigas. Confían mucho una en la otra. Tienen una relación de complicidad, de amistad, de sinceridad muy linda. Y yo la admiro mucho. Yo sé que Alejandra, que es una gran niña, admira mucho a su madre. Como Diana está muy orgullosa de Alejandra. Alejandra fue una madre siempre, que incluso cuando teníamos trabajo, cuando tenía afirmación, cuando tenía llamado, aunque llegara a su casa a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, ella se ponía en función de su hija, porque además no dejó que nunca nadie le hiciera nada. Ella la despertaba, le preparaba el desayuno, la aseaba, la vestía, la llevaba a la escuela. En fin, que siempre estuvo ahí para su hija y está. Y yo pienso que a partir de tu partido todo el mundo la conoce, su trabajo, pero de verdad que es una madre excepcional. Una madre a la que todo el mundo quisiera tenerlo. Yo tengo una madre excelente y siempre la falta de gracia en la vida, ¿no? Y para Alejandra lo aquilata. Alejandra sabe la madre que tiene y por suerte ella es correspondida porque su hija la ama intensamente como ella la ama a ella y como nosotros te amamos a ti, mi querida, un besito, mi amor. Ay. Me piden que hable sobre ti y no sé por dónde comenzar. Sabes que eres ese lugarcito donde siempre me sentiré protegida y amada incondicionalmente.
Eres mi motivación, eres mi confidente, mi mejor amiga, mi todo. Gracias por siempre apoyarme en todo. Gracias por ayudarme a tomar las decisiones más difíciles de mi vida, a pesar de que estas no te convenían necesariamente. Te admiro muchísimo, lo sabes que estoy muy orgullosa de ti. Y no solo por la gran madre, gran hermana, amiga, tía que eres, sino también por la gran mujer y los grandes valores que tienes, por todo lo que me has enseñado, por tu valentía, tu perseverancia, tu fortaleza, tu sensibilidad. Te amo con todo mi corazón. Un besote grande. Ay, Dios mío. Ay, qué bonito. Que si las bases están fuertes, Diane, muy fuertes. Bueno, gracias a Dios que ha sido así. Porque además me ha tocado, fíjate, a pesar de que mi hija realmente para mí es mi prioridad, me ha tocado estar lejos de ella. Me tocó irme y ahora está estudiando medicina en Dominicana. ¿Me entiendes? Entonces, dime tú qué nivel de confianza tienes que tener con tu hija para que con 19 años se fue a Dominicana y dejarla allí y decir, todo va a estar bien. Yo confío plenamente en mi hija. No tienes idea de cómo confío en ella, porque sé que es una que está centrada, porque sé que sabe lo que quiere, porque sé que se cuida, porque sé que es una gran amiga también, una gran amiga. Alejandra va a ser una excelente madre también. Estoy súper, súper convencida de eso. Entonces, me toca ir mucho a Dominicana. Menos mal que hablamos FaceTime todos los días. Pero no quisiera yo tenerla al lado mío todos los días de mi vida. Por Dios. Y deja que lleguen los nietos. Ay, Dios mío de la vida. Cuando llegue esa parte, ya tú sabes, moriré. Yo estoy loca por ser. Sé que abuela no es lo primero que voy a hacer. Voy a ser primero tía abuela. Por tu sobrina. Por mi sobrina o por mi sobrino, que es el que tiene muchos deseos ya de tener niños. Vamos a ver. Dios, vamos a ver qué pasa. Mira. Ay, Limara, tan linda. Ay, no, y tú, yo estoy aquí boba, estoy así que me escucho, me derrito escuchándote, qué lindo, qué bonito. Yo sabía, o sea, yo cuando era chiquita yo decía, algún día yo voy a conversar con ella, yo lo sé, porque ella parece una princesa de los cuentos que yo me leo. ¡Qué princesa! ¿De qué muchacha? Bueno, la dulzura la tienes que se te sale así por los poros. Mira, hay una sesión que ya los seguidores conocen que se llama Tu respuesta a tu pregunta o respuesta a tu pregunta. Y tengo 11 preguntas. Y antes de que llegue las 4:55, vamos a leerlas. Vamos a leerlas. Dale. Ok. Dianelis te dice Ixana Laura. La Diane dice Mónica González. A ver, cuestión, aquí tenemos it's trying not to, bueno, esta persona no sé qué quiere decir con eso que pone aquí, muchos comentarios en inglés que ahora no voy a ponerme a descifrarlos. Te dice Dianelis Brito, te quiero, te adoro, que bella entrevista, Dianelis Brito. Bueno, todo lo que han puesto realmente no son ni siquiera preguntas, es te quiero, te amo, Dianelis Brito, Dianelis, sí, acepté, Dianelis. Ay, gracias. Ok, son las 4:53 de la tarde. Y bueno, si quieren hacerle alguna pregunta a Dianelis, o sea, que lo que ha habido ha sido un derroche de amor en esas 11 questions que han hecho, que no han sido questions, que han sido más bien diciéndote cosas maravillosas como todo lo que han dicho en ese panel. Que quiero agradecer el respeto tan grande que tiene cada día las personas que no escriben una cosa fea, que todo lo que escriben son cosas buenas. Gracias, agradecida estoy yo y seguramente Dianely también. Por supuesto, estoy súper recontra agradecida, que honestamente no he podido, mira, hija, yo te amo más. Ahí está. Alejandra, yo te amo más, tú sabes. No he podido leer, tú sabes, cuando estamos conversando es muy difícil poder ir leyendo las cosas que han poniendo, pero súper agradecida de todas las personas que han estado ahí. Las cosas que he podido ver han sido bien bonitas, han sido bien
con lo que, como va la conversación, como agradecidísima, qué seguidores tan bellos, por Qué Dios, qué lindo. bonitos, bueno, bello, bello. Yo después me siento y yo digo, Dios mío, yo quisiera de verdad tener, o que Instagram haga algo para yo poder leer todo con calma, para poder disfrutarles, porque son tantas cosas lindas y sobre todo cuando dicen gracias, qué lindo lo que dice Dianely, me están ayudando, gracias por el consejo. Yo creo que de eso se trata un poco, de tener un propósito de ayudar, de que la gente después se quede pensando o que algo se les mueva adentro y sobre todo desde la experiencia que tienes tú. A mí me gusta, Limara, imagínate, psicóloga. imagínate, si a mí me gusta con las personas que me siguen y me escriben, converso, me cuentan cosas de su vida, por favor ayúdame, ¿qué crees que haga? A mí tú no tienes idea cómo yo disfruto eso. ¿Cómo no podré ser con mi hija? Si me gusta hacerlo con la gente, ¿cómo no puedo ser con mi hija? Que cada vez que tiene que tomar una decisión importante, la primera persona que lo va a saber soy yo, honestamente, te digo, honestamente. Y eso yo lo agradezco mucho, porque es lo que hablábamos. Una cosa es lo que tú le enseñas y otra cosa es cómo son ellos. Exacto. Entonces, gracias a todas esas personas hermosas que han estado ahí escribiendo y al tanto de esto tan bonito, que fuiste tú la que tuvo la idea de hacer esto, Limara. Sí. Muy lindo, te lo juro, muy lindo, hermoso, de verdad que sí, lo que haces. Muchas gracias. De verdad, te tengo que recontra felicitar, mi amor. Gracias. Porque te está quedando muy lindo, muy lindo. Esto salió de un cansancio voraz que tenía un día en la noche y dije, ay, Dios mío, ser mamá no es fácil. Y dice mi esposo, de madre y para arriba, y digo, ser mamá es de madre. Y digo yo, ay, yo creo que tengo programa, Alejandro. Ser mamá es de madre. Sí, así. Y ahí surgió. Mira, dicen 4 preguntas. Vamos a ver, porque vamos a tener esta oportunidad. No sé por qué acá se me ponen Dianely Brito, creo yo. Dianely Brito, no sé por qué no se me activan las preguntas y solamente lo que veo son cosas lindas. Bueno, siguen siendo cosas bellas. Dianely Brito, qué bella, qué linda, te ves igualita, decía otra. Diane, mira, cuando te escribí, me dijiste, son las 4:57, creo que en 3 minutos podemos resumir para que la entrevista quede bien cerradita y tan bonita como ha quedado, que no es ni siquiera entrevista. Yo creo que ha sido un diálogo, ha sido un momento de consejos, un momento de sabiduría, de tú transmitirnos con una pregunta, dulzura. ¿cómo fue la comunicación cuando la niña ya regresó a tu lado? Igual que si no nos hubiéramos separado, te lo juro. Dios. Como si no nos hubiéramos separado. Me perdí una etapa que no voy a recuperar nunca. El tiempo perdido no se recupera, amigos míos. Jamás. Por eso yo digo que tratemos de estar al lado de ellos la mayor cantidad de tiempo posible y disfrutar cada etapa, porque el tiempo perdido no se recupera con nada en esta vida. Mira, Diane, queda 1 minuto 47 segundos. Yeah. Y yo te quiero hacer una pregunta. Cuando somos papás y mamás, miramos el futuro y decimos, este quiero que sea mi gol, esta quiero que sea mi meta con mi hija. ¿Sientes que lo has logrado? Totalmente. Totalmente. Yo tengo lo que yo soñé. Mi hija para mí es lo más grande de mi vida. Y es lo que te digo, es lo que yo soñé. Es el ser humano que yo soñé, es la estudiante que yo soñé, es la amiga que yo soñé, de verdad que sí. Es tu proyecto cerrado, es tu tesis con censo, con asterisco. Es lo mejor que yo he hecho en mi vida. Tan bello. Es lo pues mejor. Ahora, aquí tú y yo vamos a decir gracias a todos los que nos están siguiendo. Quisiera que esto siguiera, quisiera que nos volviéramos a conectar, pero no quiero volver loco a Alejandro después editando y editando y editando. Y doy gracias a ti, gracias a tus seguidores, gracias a los míos, gracias porque cada domingo está haciendo posible este momento. Y nada, que ser mamá es de madre. Hoy desde otra perspectiva con el disfruto. Porque ser mamá es de madre. Un beso grande a todos. Beso. Gracias. A las 4 de la tarde con una invitada también especial. Te quiero ya.